Este es nuestro día 358. Estamos ante el libro 62 de la Biblia, nuestra amada epístola de Primera de Juan. Comenzaremos hablando que en el capítulo 1 dice que la vida fue manifestada y por eso es que nosotros testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha sido manifestada. Este es nuestro mensaje, la vida eterna que Dios nos ha dado. Lo que era desde el principio tocante al verbo de vida, lo que el Señor nos ha manifestado es que la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Que el amor de Dios para con nosotros se ha mostrado en que Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Para poder tener comunión con Dios y vivir en su luz, debemos dejar la vida de pecado y obedecer al Señor. Tenemos que aceptar el mensaje que Él nos ha dado. Ese mensaje es reconocer que hemos hecho lo malo y que somos pecadores. De lo contrario, hacemos que Dios aparezca como mentiroso. Al reconocer ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Para qué anunciamos el Evangelio? Para que seamos perdonados por la sangre de Cristo, para que vivamos en la luz y para que tengamos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para que nuestro gozo sea cumplido. Para eso también anunciamos el Evangelio. Primera de Juan capítulo 2. El Señor nos escribió la palabra para que no pequemos. Eso no podemos perderlo de vista. Si alguno ha pecado, y somos todos, tenemos que confesarlo porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cristo es el medio para lograr el perdón. Él es la propiciación por nuestros pecados, por su sacrificio en la cruz en lugar nuestro. Sabemos que conocemos al Señor cuando su amor se está perfeccionando en nosotros. No podemos amar al Señor y amar al mundo ni las cosas del mundo. El que dice que ama al Señor también tiene que amar a los hermanos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan capítulo 3. El que conoce a Dios ama a los hermanos con el amor del Padre. Porque conoce el amor del Padre, pone su vida por los hermanos. Si ve a su hermano padecer necesidad, no cierra su corazón. Ama con obras y en verdad. Cree en el nombre de Jesús el Cristo y ama como el Señor lo ha mandado. Ama a Dios, el mundo le aborrece y no le reconoce porque no reconoció al Señor. Vive en un proceso de purificación, de transformación, renovación, crecimiento permanente, pareciéndose cada vez más a Cristo. Ha pasado de muerte a vida, anhela ver al Señor como Él es, anhela su palabra, hace obras justas, obras de la palabra, hace justicia como también el Señor es justo, obedece la palabra, permanece en el Señor y no peca. No puede pecar porque es nacido de Dios, es una persona de la palabra y tiene un corazón certificado delante del Señor. La palabra de Dios que habita en nuestros corazones nos reprende. Cualquier cosa que pedimos la podemos recibir del Señor porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los hijos del diablo pecan y practican el pecado. No han visto al Señor, no le han conocido. Son del diablo, no hacen justicia, no obedecen la palabra, no aman a los hermanos, no son de Dios. Aborrecen a los hermanos, cierran su corazón contra él. Son homicidas como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Sus obras son malas, permanecen en muerte, no tienen vida eterna permanente en el Señor. Su amor es falso, no aman de verdad, sino de palabra. Cierran su corazón contra los hermanos y no ayudan a los hermanos que están en necesidad porque no tienen la palabra de Dios en su corazón para que los reprenda. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesús el Cristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos está en el Señor y el Señor está en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan capítulo 4. Tenemos que probar los espíritus y no creerles a todos los espíritus porque no todos los espíritus son del Señor. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es la prueba? En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, que no confiesa la palabra, no es de Dios. El espíritu del anticristo hemos oído que viene, pero la palabra dice aquí en esta epístola que ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido el espíritu del anticristo. Los que no oyen la predicación de la palabra son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Vamos a orar. Padre, gracias por el verbo, bendito seas por siempre, Señor. Tu siervo, Mirza Astrid Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, con una sola meta, 365 días con la palabra. Solo nos faltan 7 días. No es hora de desmayar, sino de terminar. Dios te bendiga.